Seguimos haciendo la Divina Comedia. Bueno, está con nosotros Héctor Acuña, diputado provincial, el responsable de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de conversar con ustedes. Bueno, a ver, el tema que vamos a tocar hoy, porque si uno se va en varios temas, termina no cerrando ninguno. Te hago esta consulta, te cuento yo lo que viví. Me llaman un domingo a la mañana, me dice, lo mataron a Medina. Lo mataron en el acceso sur. Bueno, voy con mi vehículo, yo trabajo de periodista en un diario, también soy jefe de redacción, voy. Cuando llego al acceso sur, llamo a quien me pasa el dato. No, ya está en la puerta de la 16. Supuestamente el hecho había sucedido a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana ya habían trasladado el vehículo, cosa que me llamó mucho la atención. Desde allí en adelante sucedieron cosas que me generaron más sospechas. Por eso es bueno charlar contigo, que estás siguiendo el tema. Y que le contes un poco a la audiencia, porque esto pareciera que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, efectivamente, además hay que decir a la audiencia que hay una comisión investigadora, un proyecto que presentamos conjuntamente varios legisladores del PJ y también de la diputada Bukasovich. Finalmente, la legislatura, a pesar de las operaciones del gobierno, el gobierno no le simpatizaba que la comisión exista, logró tener sanción y efectivamente se conformó esta comisión de seguimiento e investigación para hacer un relato, un raconto de los hechos objetivos y tratar de explicar lo que creo nunca vamos a explicar nosotros, ni creo que lo pueda explicar el gobierno, que fue la urgencia del gobierno, por primera vez, en aparecer en un proceso de investigación de una causa como la de Medina y en una situación de peritaje por parte de dos funcionarios del Estado. 10 segundos para el desmemoriado. ¿Quién es Medina? ¿Quién era Medina? Medina era una persona que el gobierno se presentaba en algunos casos como un empresario de la noche, era el dueño de la franquicia de Esperanto, una franquicia que fue habilitada en Rosario un día antes que termine el mandato del exintendente. Digo, Lichi da la prefactibilidad de habilitación de Esperanto el 9 de diciembre del 2011, un hecho, digamos, llamativo, porque generalmente vos habilitás mucho antes o dejás al que viene. El gobierno en los últimos tiempos lo había sindicado a Medina como instigador de la balacera a la casa del gobernador, hecho que después públicamente, si vos repasás los portales de noticias, repasar los títulos de los medios, vas a ver que Medina después de esa cuestión sale a ponerse a disposición de la justicia y dice yo no tengo nada que ver, y algunos los indicaban también con alguna posible relación con el narcotráfico. Esto es lo que se decía, no lo digo yo, en todo caso hago el relato de lo que públicamente aparecía sobre Luis Medina. Efectivamente a Medina lo matan el 29. Lo más, para no confundir tanto a la sociedad, sí, vayamos al acta policial, que para mí es lo más central, porque es algo documentado. Es 29, una prueba. Perdón, de 29 de diciembre del 2003, del 2012, perdón. 2013, estamos en 2014. 2013, el año pasado. Perfecto. ¿Qué sucede en esta causa? En primer lugar, el gobierno dijo dos cosas centrales. Dijo, la justicia nos pidió autorización, se perita la máquina de Medina por dos funcionarios del Estado. O sea, para que la sociedad entienda, los peritos son designados por el juez. ¿Da? No quiere decir que no se pueda designar un funcionario público. Pero el procedimiento del Código Procesal es, el perito lo designa el juez, el perito acepta por escrito y efectivamente se sabe quién es el perito y en algunos casos la otra parte puede objetar o no objetar los peritos. Pero este es el procedimiento que establece el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. Pasa el hecho, el gobierno manda a dos funcionarios a peritar la máquina. ¿Qué decía el gobierno en aquel entonces? Repasen lo que decía el ministro de Gobierno y el propio gobernador. Y el ministro de Justicia. Nos pidieron la colaboración técnica y la dimos. Y teníamos autorización judicial para actuar. Fueron las dos cosas que el gobierno dijo. ¿Qué sostenía en aquel entonces yo? Que que era una imprudencia, que un funcionario político tocara una prueba antes que la justicia dé la orden. El gobierno dijo que no era cierto lo que yo decía y que tenía autorización judicial para actuar. A poco tiempo, nosotros interpelamos a los ministros, bueno, no fue una interpelación, fue una conversación con ellos en la presidencia de la Cámara, tanto el ministro de Gobierno como Reforma del Estado, y efectivamente la versión taquigráfica, porque al televidente le va a quedar lo que dice el ministro del Gobierno y lo que digo yo. Exacto. Y lo más importante es poder leer la versión taquigráfica de lo que fue esa visita de los ministros, qué le preguntamos nosotros y qué respondieron ellos. Yo tengo una costumbre, yo asumo mi condición de público, así que mi teléfono celular es 342, es característica Santa Fe,
154-404-400. El televidente que quiera tener esta información me manda un mensaje de texto, yo le acerco la versión taquigráfica para que lea objetivamente qué respondió el gobierno ante lo que nosotros preguntamos. ¿Qué sucedió en esa acta policial? El acta empieza el día 29 y dice, se hacen presentes los señores Javier Echaniz y Martín de Grati, enviados por el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto. No aparece un dato objetivo donde la justicia le haya pedido vengan a colaborar. A ver, reconstruyamos el hecho desde un lenguaje más periodístico. Se produce esto un domingo a la mañana, si la memoria no me falla, se venía por aquellos tiempos la carrera del Dakar y estaba el hotel que pertenece al casino. Hotel Pullman. El Hotel Pullman. Oh. Allí... algunos días después del asesinato de Medina, no te acordás cuántos días después se da este hecho, ¿no? De ingresar a la sala y apropiarse de la computadora. No, el mismo día, o sea, el mismo día. Medina fallece, el asesinato, el homicidio se produce a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana se libra el orden de allanamiento, creo que a las 4 de la tarde sacan las pertenencias del hotel, teléfonos celulares y esta computadora. Y van dos personas enviadas por el ministro de Seguridad. Esto va a pericia informática de la provincia y ahí a las 7 de la tarde hay una reunión del gobierno donde por primera vez hubo 213 homicidios en el 2013, y ahí hubo homicidios relevantes. Estuvo el del Fantasma Paz y estuvo el del Pájaro Cantero. Sí. Sin embargo, el quemadito. sin embargo, en ninguna de esas circunstancias hay una reunión donde participa el ministro de Seguridad y el jefe de la policía de la provincia. Digo, no es poco. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Por primera vez en la historia sucede esto. Se llevan las cosas para peritar la pericia informática de la policía de la provincia y ahí irrumpen estos dos funcionarios, lo repito, enviados por el ministro Lamberto. O sea, para que la gente entienda, se produce todo el proceso de secuestro, llega la máquina, para no confundir a la gente, y los teléfonos, y el gobierno envía dos funcionarios, que son secretario y subsecretario de Estado, a peritar una prueba que debería ser hecha por pericia informática o después, como finalmente lo hizo Gendarmería, ordenado por la justicia. Y acá quiero marcar esto. Cuando la justicia determinó que lo perite Gendarmería, se tomó todo el tiempo necesario para hacerlo. No había ninguna urgencia, porque no iba a haber en la computadora un mensaje que diga yo soy el que te va a matar en 10 minutos. No. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Entonces, primera hipótesis, no hubo solicitud de la justicia, es una mentira, el gobierno mintió. Hubo una intromisión del poder político dentro de una investigación que debía haber sido llevada adelante por la justicia sin que la justicia le haya solicitado esta intervención. El argumento que utilizaron fue que la jueza de turno estaba ausente. Todo lo que usted quiera. No, por eso... Ahora le sigo repasando esto que es puntual para que el televidente comprenda. Esto es objetivo. Sí. La fiscal Iribarren continúa la redacción del acta del 29, continúa, dice, a las 0:20 del día 30. Claro. Estábamos en el 29, 0:20, día 30. Llega la fiscal Iribarren y ante esa situación dice, señores, tienes que pedir autorización a la jueza. Entonces el secretario de la jueza habla con la jueza y por lo que se desprende del acta... ¿Cómo se llama la jueza? La jueza era, ahí era Cosgaya ya. Claro. Perfecto. Muy bien. Hablan aparentemente con la doctora Cosgaya y le dicen que había que peritar esto si ella autorizaba ese peritaje por funcionarios de la provincia. El acta continúa diciendo que debido a la autorización correspondiente, y acá ahí está la primera contradicción gruesa, no solo por lo que la jueza dijo públicamente en el matutino de la ciudad de Rosario, sino por lo que la jueza nos dijo a los integrantes de la Comisión de Seguridad, que la fuimos a ver específicamente después de la interpelación al ministro. Nunca autoricé el peritaje de la computadora. Y cuando le preguntamos a la jueza, ¿a qué hora la llamaron, doctora? La jueza agarra el teléfono y dice, me parece que fue 0:40, y mostrando el teléfono como diciendo, acá está la llamada. Entonces quiero marcar esto. A ver, el horario. El horario que llega a la doctora Iribarren, 0:20. Sí. A la jueza la llaman 0:40. ¿Cuál es la anomalía de esto? Que fíjense una contradicción más. En el acta del día 30, que debería estar en el acta del 29, el funcionario que inició sesión en la máquina relata que él logró iniciar sesión el día 29 a las 23:59. Es decir, que el funcionario público encendió la máquina, inició sesión
y aparte se produce una serie de copias de archivos que también están en el acta, 41 minutos antes de que la jueza dé la orden. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, dos cosas. Nunca pudo haber una orden antes porque efectivamente no hay tiempo material. Vos llegaste 40 minutos después que ya hablaste 40 minutos después que ya abrieron la máquina. Y segundo lugar, la jueza dice que nunca autorizó el peritaje de la computadora. Y otro hecho que quiero marcar. ¿Qué hace Rodenas cuando se entera de esta situación irregular? Pide que le envíen inmediatamente la máquina, suspende el peritaje en la situación que está y dice no toquen más esa máquina. ¿Y a dónde la manda a peritar? A Gendarmería. ¿A los cuántos días? 7, 10, 15 días. ¿Cómo se comprende entonces esta contradicción de un gobierno desesperado por saber qué había en la computadora de Medina antes que la justicia dé la autorización para poder hacerlo? ¿Cómo se entienden los tiempos de urgencia del gobierno con los tiempos que razonablemente y coherentemente la justicia se toma para poder analizar? A ver, si fuera que me estás contando una película, qué buen film, qué buena película de Misterio de la Orden sería. Hay muchísimos más datos y muchísima información que yo no es que no interesante, la cuente por reserva, digo, esto es lo objetivo. Donde el televidente dice, ¿y usted dónde lo saca, diputado? Del acta. ¿Y el acta dónde está? En el expediente. ¿Y esto que usted dice, lo contestó el gobierno? No. ¿Y cómo sabemos nosotros que no? Está en la versión taquigráfica. Porque en la versión taquigráfica, el ministro Galassi y el ministro Legui, los ministros, dicen, usted se olvida de un actor, el que dio la orden de allanamiento fue el juez Pérez de Urrecho. Efectivamente, los que saben derecho entienden claramente que el Código Procesal distingue con claridad meridiana los actos de la policía, la orden del allanamiento y el peritaje. El acto de la policía, ¿cuál era? Secuestrar las pruebas, sellarla, custodiar la cadena de pruebas, y en el viejo proceso, tengamos en cuenta que estamos hablando de diciembre, o sea, estábamos en el viejo código, era llamar al juez de instrucción. En el nuevo código, ¿cuál va a ser? Llamar al fiscal y decirle qué hago. Para el televidente que no conoce el derecho, pero acudimos a la televisión, me están contaminando, viste que cuando hay un bueno, delito, yo hablé de están peligro, contaminando las evidencias. Yo hablé de eso y el socialismo salió rápidamente a través de algunos legisladores oficialistas a decir que yo trabajaba para el abogado de los narcos. La verdad que son imprudentes y son irrespetuosos, porque usted no se tiene que enojar con el cartero, enójese con la noticia. El problema que el gobierno tiene es que la noticia la escriben ellos. ¿Se entiende? Lo digo, sí. Los que pusieron 2 funcionarios a tocar una prueba sin orden judicial y sin que la justicia le pida han sido ellos. Los que armaron una reunión preocupados por el tema, donde participa el ministro de Seguridad y el jefe de la policía, son ellos. No embremé en los 213 homicidios con casos resonantes que tuvo el 2013, ¿en cuál homicidio de esos vino el ministro o vino el jefe de policía a dar instrucciones al personal a cargo? Vos sabés que me hubiera gustado tener más tiempo para esto, ¿no? Otro tema que le dejo para que lo hable con cualquier legislador de la comisión, yo no tengo problema en venir todas las veces que ustedes quieran. Te esperamos. Yo planteé un proyecto de ley de recompensa sobre 4 casos puntuales. La balacera de la casa del gobernador, que es una vergüenza que no sepamos. No. La muerte de Medina. La muerte de Morgans. Tremendo, sí. Y lo otro, que la verdad que causa vergüenza, que a un prófugo implicado en causa de narcotráfico, como el Monchi Cantero, lo encuentre el productor de un canal de televisión y no lo encuentre el Estado. Después de los diálogos que están publicados, donde el Monchi Cantero dice, si a mi mamá la embagallan, van presos todos, incluido el gobernador. Yo creo que el principal responsable de esclarecer esta situación debería ser el gobierno. Y la verdad que a mí como legislador me da vergüenza que haya un gobierno que no tome la decisión de esclarecer este hecho. Así que le dejo esa inquietud. Proyecto de ley, 1 millón de pesos por cada caso. De un jugador de toda la cancha, que Hugo Toñoli, pero eso vamos a hacer otro programa. Tendremos varios capítulos. Bueno, había interesante algún día que ese jugador dé una conferencia de prensa, va a ser muy interesante. Varios apologistas están preocupados. Bueno, gracias por venir. Se terminó la Divina Comedia, espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos la semana próxima. Chao.